El romanticismo es un movimiento artístico y literario que se gestó a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Alemania e Inglaterra, hasta extenderse a toda Europa y América. Este movimiento está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora que se oponía al academicismo y racionalismo del arte neoclásico. En cuanto a la historia, este movimiento literario, cultural y artístico se origina en Alemania y Reino Unido, cuando un grupo de personas de diversas características deciden tomar cartas en el asunto, ya que estaban hartos del racionalismo y la ilustración, siendo una respuesta a las ideas contrarias del neoclasicismo. Pese a que Inglaterra, Alemania e Italia fueron el lugar de origen del arte romántico, en Francia adquirió mayor fuerza que en otros países. Los franceses extendieron los ideales románticos a toda Europa y América. Podría decirse que su origen se desenvuelve en una etapa de la historia que está influenciada por el ascenso de la clase burguesa y, simultáneamente, por los ideales de igualdad, fraternidad y libertad que encabezó la Revolución Francesa. En cuanto a las características, se rechaza el neoclasicismo y la ilustración. Se exaltan los sentimientos y la subjetividad. Este movimiento se caracteriza por ilustrar la rebeldía en el arte y la literatura. Se valora la originalidad. Se ambienta en la Edad Media y el Barroco. Además, pueden verse temas culturales en los que el socialismo es algo que tiene mayor impacto. Entre las obras del romanticismo resalta La guerra y la paz. Es una novela del escritor ruso León Tolstoy, que comenzó a escribir en una época de convalecencia tras romperse el brazo al caer de un caballo en una partida de caza en 1864, para ser publicada finalmente en 1867 como un libro. El realismo es una corriente artística y literaria que surge en Francia a mitad del siglo XIX. Sin embargo, el concepto de realismo es más amplio de lo que parece, ya que también es la predisposición a exponer los hechos sin idealizarlos. En cuanto a la historia, luego del surgimiento del realismo, posterior a la Revolución Francesa en 1848, en un periodo en el que el arte deja a un lado los asuntos políticos y se centra en los contextos sociales de la época, las obras se enfocaron en ilustrar la realidad histórica, a diferencia de otros estilos artísticos. El realismo no copia objetos religiosos o mitológicos. Este movimiento fue de vital importancia para la sociedad, ya que a través de las obras se dieron a conocer múltiples de las injusticias y realidades que se experimentaban en la época. A través de ella, los artistas exigían justicia para las personas que eran víctimas de estos actos. En cuanto a las características, se evidencia un compromiso social, político y humanitario, en el que el escritor figure como alguien con responsabilidad de denunciar las contradicciones sociales y las injusticias. También contiene un lenguaje claro, objetivo y directo. Contiene temas de realismo en los que predomina el narrador omnisciente. En este periodo se denuncian las secuelas de la industrialización. Finalmente, se evidencia una pérdida del deseo de evasión del romanticismo para centrar la atención a una realidad objetiva y presente. Una obra del realismo sería Un cuento de Navidad de Charles Dickens, publicada en 1843. Es una novela corta que cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta en su transformación tras recibir la visita de una serie de fantasmas en Nochebuena. El naturalismo es una corriente literaria, artística y filosófica que se produce a finales del siglo XIX. Se caracterizó por ser una derivación de las tendencias realistas, por ejemplo, en la aceptación del determinismo, el desapego, el objetivismo científico y el comentario social. Cabe destacar que estos rasgos lo distinguen del realismo. El naturalismo es considerado como el curso más extremo del realismo. Ya en cuanto a la historia, esta corriente nació en Francia como una aplicación directa del pensamiento positivista, que tuvo como propósito describir la realidad psicológica y social con los mismos mecanismos empleados en la